persuasión, las herramientas y estrategias para generar tendencia, con el punto fino de Juan Burgos en la sección de marketing. Aquí está con nosotros Juan Burgos y hoy es marketing político. Toca otra vez marketing político, Eso Víctor, realmente toca empresarial, pero, Sí. pero como la vez pasada hablamos de la perspectiva de Morena hacia el 2024, ¿Y alguien te dijo? y un par de personas me Sí. pidieron que continuara con el tema en esta entrega, entonces si me permite el auditorio, buenos días, vamos a hablar de este tema, Víctor. Sí. La semana pasada, de hecho, Víctor, estábamos hablando del reto que tenía Morena como partido oficial, como el partido en el poder hacia el 2024. Y lo que estábamos viendo es que el candidato de Morena no va a ser un monstruo político como lo fue López Obrador en el 2018. Y ahí está la oportunidad de la oposición, que van a enfrentar a un candidato, por decirlo así, más mortal, más vulnerable. De carne y ¿no? hueso. De carne y hueso, exactamente, ¿no? Sin embargo, en esta perspectiva, la oposición, y hablo por oposición, el PRI, el PAN, lo que queda del PRD y Movimiento Ciudadano, va a enfrentar tres grandes dilemas. El primero es si se unen entre ellos y le dan la razón a López Obrador al unirse, o si van por separado y pulverizan el voto opositor, beneficiando obviamente de manera automática al partido oficial. Creo que la apuesta más sensata es unirse, ¿no? Como oposición, y justificar el porqué de esa unión, que es donde está la pregunta quizás del millón. Pero esa unión se puede basar en un claro diagnóstico de la situación del país. Ahora, si la oposición va por separado, ojo, se corre el riesgo de que se pulverice el voto en 3 o 4 opciones distintas. Y aquel que gane la presidencia lo haga con menos del 30% del voto. Imagínense, amigos del auditorio, López Obrador sacó 30 millones de votos con el 53% de la votación. En el 2024 se esperan que voten alrededor de 65 millones de personas. Y el que puede ser electo presidente en un escenario de dispersión o de pulverización del voto podría ganar con alrededor del 25-28% del voto. En ese escenario. En ese escenario, imagínense que el próximo presidente o presidenta sea electo con menos de 16-17 millones de votos. Esto nos llevaría obviamente a una elección sumamente cuestionada, una presidencia poco legitimada desde el inicio, y quizás la oposición tenga que ver esto, unirse como oposición como tal, como un tema de gobernabilidad ante la realidad actual del cuestionamiento de todas las instituciones y de los procesos políticos. Sí. El segundo dilema, que no es menor, es quién va a encabezar esta alianza. Vamos a hablar primero de un partido, pero luego tenemos que ver quién va a ser el candidato opositor, quién va a tener la mano cantante. Y realmente ninguno de los partidos opositores tiene la suficiente fuerza como para decir yo voy a encabezar, ni tampoco yo voy a imponer a mi candidato, ¿no? Y es seguramente en este paso donde se va a atorar todo, porque quizás el año pasado fue relativamente sencillo, y entre muchas comillas, ponerse de acuerdo para repartirse 300 candidaturas a diputado federal. Pero el año que viene, a pesar de que va a haber muchas candidaturas que repartir, pues la que realmente interesa a los partidos es una, que es la de la presidencia, ¿no? Entonces imagínense el reto para definir esa gran candidatura, ¿no? Ahora, suponiendo que se unen o que no se unen, lo que sea, y que tenemos ya quién va a ser el candidato o quiénes van a ser los candidatos, el tercer dilema o el reto es qué mensaje van a empujar, ¿no? Los datos no mienten, amigos del auditorio. El país marchaba mejor con los gobiernos del PRI y del PAN. Había más economía, había más empleo, había una mejor atención de la salud. Digo, no estoy hablando a favor ni en contra, sino estoy hablando de los datos. Cualquiera que tenga acceso a ellos se puede dar cuenta de eso. Pero nadie en su sano juicio como oposición va a llamar a regresar al pasado. O sea, no pueden decir, estábamos mejor con el PRI y con el PAN. Ese no es un mensaje correcto de campaña. Le funcionó, por ejemplo, a Peña Nieto en la época de Calderón. Acuérdense que decían que el PRI sí sabía gobernar. Y ese fue una oferta de valor interesante para el electorado en aquel entonces. Sin embargo, en este momento ese mensaje ya no jala. ¿Por qué? Porque hay mucho hartazgo producto de la corrupción de los partidos. ¿Sigue pesando más el pasado que el presente? Que lo que se ha hecho mal en el presente. Exactamente. ¿Sí? Entonces, la oposición tiene que pensar muy bien cuál va a ser ese mensaje, porque no pueden
aludir a regresar a lo que había, aunque lo que había sea mejor. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los retos de la oposición en torno al 2024? Unirse o no unirse como alianza opositora y en un futuro de gobierno de coalición. Definir un candidato o candidata fuerte que los represente o que represente a la oposición. Y tercero, encontrar un mensaje adecuado que vaya de acuerdo a los tiempos actuales y una oferta de valor que realmente atraiga el voto opositor. Entonces, pues tampoco la tiene fácil el 24 la oposición, Víctor, como dije que no la tenía fácil Morena en el 24, entonces se va a poner muy interesante esta elección. Aquí te preguntan, ¿tiene que salir del PRI o del PAN ese candidato opositor a la presidencia de la República? Yo creo que en caso de que se alíen, el candidato a la presidencia es lo menos importante y quizás tendría que ser alguien totalmente separado de los partidos para no crear esa inercia a favor de uno o de otro partido. Esa es mi opinión. Nadie me la está preguntando dentro de los partidos, pero yo creo que no tiene que ser ni priista ni panista. No, pues está más difícil todavía. Más difícil todavía. Bueno, muy complicado. Bien, pues falta tiempo. Falta tiempo, Sí. pero al mismo tiempo no, Víctor, porque la verdad es que el proceso del 24 ya están dando. Ya se están empezando a llevar esas pláticas desde la oposición, Sí. ya están los aspirantes de Morena trabajando en sus Así es. candidaturas. Vamos a ver cosas muy interesantes este año. Si las elecciones fueran hoy, que no son hoy, pero si fueran hoy, repite Morena, ¿no? Definitivamente, Sí. de hecho la inercia política favorece a Morena y lo más probable es que el 2024 la presidencia la gane Morena. Sin embargo, creo que la real batalla va a estar en el Congreso y en el Senado en la próxima elección presidencial. Eso es. ¿No? Muy bien. Quizás en el big picture, como dicen los gringos, Sí. en el panorama amplio, Morena tiene mucha más fuerza colectiva, pero a nivel granular, a nivel de ciudad, la oposición tiene todavía, y si nos vamos a los datos de la elección del 21, Sí. tiene controladas muchas áreas urbanas, empezando Cada por vez la Ciudad de menos, México. Yo Fíjate, veo cada vez más reducido el PRI. Quizás el PAN ha ganado algo de terreno en algunos estados, pero se niveló mucho Sí. en esta elección, ¿no? En esta elección, sigue siendo muy grande Morena, ¿no? Sigue siendo el partido estamos dominante viendo por el mucho, panorama ¿no? nacional, ¿verdad? Pero, Sí. pero si te vas a ciudades urbanas, a áreas urbanas, es la oposición en la que está. Vamos viendo el ejemplo de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Sí. Sí, lo que pasa ¿no? es que cuando sale un candidato dice, pues es muy buen candidato. Ah, pero es candidato del PRI, no. Del PRI y del PAN. Sí, hay Es un candidato rechazo del PAN inmediato. o del PRIAN, no. Exacto. O sea, no es sano para la oposición decir estábamos mejor antes. O sea, no se puede, aunque los datos los respalden, ¿no? Sí. O sea, el rechazo emocional que tiene la gente ante esta realidad Sí, es totalmente definitivo en contra suya, ¿no? sí, Entonces, porque tiene que haber otra cosa. Y no va a Sí. haber un partido nuevo, o sea, no va a haber una opción nueva. O sea, si vamos a votar, o si quiere votar la gente por la oposición, va a tener que votar necesariamente por el PRI, por el PAN o por el PRD, y quizás por Movimiento Ciudadano, que también está por verse si se va a aliar o no. Ellos dicen que no, quién sabe, falta todavía tiempo, a ver qué le conviene más al país. eso es, así es, muy bien. Juan, pues como siempre, muchas gracias. Tus redes sociales. Mis por redes favor. sociales me pueden seguir en @JuanBurgos en Twitter, en facebook.com/JuanBurgos en Facebook, y mi correo electrónico para cualquier cosa, estamos ahí a la orden, juansburgos@gmail.com. Escríbanle y díganle lo que quieran, porque además le entra todo el debate, ¿no? Bien, muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Un Gracias. feliz cumpleaños al cielo, mi papá, Juan Burgos Pinto. Hoy Hoy- cumpleaños, cumpliría mira. 75 años hoy mi papá. Don Juan Burgos Pinto. Feliz cumpleaños, papá. Era un placer platicar con él como lo es hoy contigo. ¿eh? Gracias, Víctor. Sí, Te gracias. agradezco mucho. Gracias, Juan Burgos. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Ya tendremos aquí los deportes, tendremos también espectáculos. Y a las 8:20 la mesa de análisis. ¿Te hackearon la cuenta de WhatsApp? Pues no eres el único. Y esto, cuidado, vamos a tener un experto. Vamos a hablar con Jep Martínez, vamos a hablar con él. Ya es la segunda ocasión que nos va a acompañar en la mesa de análisis, porque tenemos muchas dudas de gente que le están hackeando sus redes sociales. ¿A ti no te han hackeado? No, ¿No? Ah, no, qué bueno. todavía no. Aunque sí bueno. lo intentan, ¿eh? Sí, cómo no, ya Sí, me lo imagino. Sí, ya me imagino. Aquí hay varios hackeados y políticos y personajes. Vamos a revisar una lista de todos los personajes de la política que han sido hackeadas sus cuentas de redes sociales. Bien, con esto continuamos en línea directa. Información de verdad. Información